Muy bien, entonces acá estamos, martes 29 de septiembre, en la segunda clase de mirada sistémica con Abigail Rapaport. Así que te damos la bienvenida, Abby, y Muchas este es tu gracias, espacio. muchas gracias por este espacio tan cuidado por vos y por todos. La verdad es que me quedé muy contenta de la clase anterior. Qué gusto verte, Esther, qué gusto que estés, Adri. Hoy no está Diego, así que Adriana, me vas a ayudar vos con los nombres, con el tema de la lectura, si hay preguntas, así yo me concentro en el material. ¿Estás de acuerdo, Adri? Bien, sí, sí. Genial, genial. Bueno, entonces me gustaría, antes de empezar con el material que tengo para hoy, como he pasado por la experiencia de recibir material de constelaciones familiares y como hicimos ejercicios vivenciales, me gustaría saber si de la clase pasada tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si hay algo que necesitan decirme o que quieren comentar antes de empezar o de seguir profundizando. Iba a decir de empezar la segunda clase, pero es un flujo continuo. Vamos a continuar con lo que venimos trabajando la clase pasada. Generalmente acostumbro a escuchar un poco qué les pasó, si necesitan preguntar, comentar algo. Para mí es importante saber cómo están y en qué andan. Ahí Ivana levantó la mano. Hola, Ivana, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Recién llego de trabajar con todo el protocolo, estoy así acelerada, perdón. No, quería simplemente decirte, Abigail, el mundo que me abriste, y la lectura lo mismo, ¿no? Con respecto a la lealtad de los hijos hacia los padres. Y sobre este rol que parece tan obvio, sí, todos somos hijos, nadie zafa de ser hijo, podés ser o no ser padre, pero hijo sos. Y la verdad que, bueno, nada, me cambió una mirada sobre el tema ampliamente, así que gracias. Qué bueno, Ivana. La verdad es que a mí me encanta trabajar acá, pero la oportunidad se la está dando Esther con esta formación o esta invitación de la mirada de Bert Hellinger, que es una mirada sistémica, humanista, y que ustedes pueden tener este espacio vivencial y teórico en la formación. No somos porque estamos unidas de corazón, pero lo podría dar otro profesor y me parece súper importante que esté este aporte en esta carrera. Y voy a arrancar después con eso, con la diferencia entre procesos individuales y procesos sistémicos. Así que lo tengo ahí, Ivana, para arrancar el tema de conciencia sistémica. Muy bien, gracias. Sigo con ganas de escuchar cómo están, en qué quedaron, si hay algún movimiento. Laura, María Laura. Gracias, Pau. También quería agradecerte a Abigail, que bueno, ya nos conocemos de otros años. Bueno, gracias obviamente a Esther, que siempre es una gran transmisora de todo, o sea, muy generosa en todo lo que ella incorpora. Bueno, así que en eso mi agradecimiento. Y yo quería, quizás, porque también me quedé muy movilizada, me leí en una noche todo o sea, el libro de Tiu. Si en algún momento podés hablar del proceso de sanación que ocurre en la conciencia de determinada familia cuando logra, digamos, trabajar, digamos, esto o detectar el tema de quiénes son sus excluidos, o atravesar duelos, o sea, ¿cómo es ese proceso, teniendo en cuenta, digamos, la experiencia tuya en esto, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta, es una pregunta refinada. Yo le di a Diego 2 libros, ¿Dónde están las monedas?, de Joan Garriga como referencia, y qué son las constelaciones, de Tiu Boltzmann, la directora del Centro Latinoamericano, quien trajo el trabajo a este país. Y es una pregunta refinada. ¿A qué me refiero, Laura? Es que hablamos de 2 niveles, de curación y sanación.
Curación es cuando alguien cree que por mirar al excluido nos vamos a olvidar de lo que pasó hasta ahora, ¿no? Es como el que va a constelar porque tiene un cáncer o porque su hijo no le habla y cree que a través de este trabajo se va a curar o se va a resolver el problema con el hijo. Entonces me parece muy bueno esto que vos hiciste en diferenciar dimensiones. Curar, ¿no? Es cuando hay una herida y se cura, ¿no? Y esto ya está. Y la sanación es otro proceso más profundo donde miro los excluidos y que comprendo que esto lleva tiempo y que es un proceso muy largo y que tiene que ver con una filosofía de vida, con cómo aplico esta filosofía de vida en el día a día, para no caer en la fantasía de que hago un movimiento sistémico, miro a mis excluidos y ahora sí me voy a hablar con el hermano. Yo, excluido, ¿no? Entonces yo digo, hay una huella, yo llamo a esto huella relacional, esto está más vinculado a mi trabajo de vínculos conscientes, pero hay una huella relacional, algo pasó en el sistema y queda en lo que habíamos hablado en la conciencia familiar. Entonces, lo que vos llamás sanar, que es incluir y ampliar la conciencia familiar, me va a permitir seguir con mi vida con otro grado de conciencia y a poder compartirlo con aquellos que yo comparto mi vida. Les voy a enseñar a integrar cuáles son las consecuencias de la exclusión, porque un tío que fue excluido muchos años, tal vez ya ahora no tiene ganas de volver a hablar con su hermana, o porque ya está muy condicionada sus creencias, su emocionalidad, ya está sellado, viste, los sellos de agua ya es muy fuerte, pero sí en el proceso de sanación hay una profundización en la reflexión. Por eso es doloroso, tiene que ver con discernir, con aquello que es posible y aquello que no. Cuando hablamos de la diferencia entre vínculo y relación, en la sanación yo incluyo aquello que está excluido. A nivel relacional, ¿se acuerdan que hay una diferencia? No sé si me voy a poder reconstruir esa relación, pero en la profundidad del vínculo yo lo integro en mi corazón. ¿Tiene sentido esto, Laura? ¿Se puede entender? ¿Es accesible para todos? Pues es muy importante hablar en fácil. Sí, bueno, yo te estoy siguiendo porque, bueno, o sea, me interesó este tema y porque también lo comprendo en este sentido. Uno, bueno, uso esta palabra, necesita sanar esos vínculos para sanar esa conciencia familiar hacia adelante. Eso lo entendía yo, digamos. Está todo esto que vos decís, hacia lo ya pasado, bueno, vemos qué se podrá hacer, digamos, para recuperar los vínculos, pero más que nada esta situación de sanar al sistema, porque esto me quedó muy grabado, o sea, en el compromiso con nuestros descendientes, digamos, o sea, no sé cómo se dice, o sea, están los antecesores, bueno, no sé, pero sí, bueno, yo lo pude interpretar. Sí, es la posibilidad de ampliar mi conciencia personal, ¿se acuerdan que es moral? Que es lo que me dijo mi mamá que está bien y que está mal, mi papá, y la conciencia familiar. Y la conciencia familiar integra a todos, a todas las personas y a todos los hechos. Entonces integra personas, sucesos, procesos. ¿Sí? Entonces tomamos para sanar aquello que quedó pendiente, un proceso de duelo, la integración de un ser humano o un hecho doloroso que alguien lo pasó por alto, pues en ese momento era sumamente traumático, y lo vamos integrando y ampliando. Se amplía la conciencia familiar y obviamente nuestra conciencia personal. Con estos trabajos ustedes se dan cuenta que son más plásticos, quiere decir más flexibles también ante sus propias experiencias internas y cuando ven a otras personas, ¿cierto? Sí. Entonces, para mí es importante diferenciar cura, esto lo habla mucho Miguel Schiavo, que es la escuela que yo recomiendo hacer
ir a ver, si quieren hacer talleres, recomiendo Constelaciones Argentina, de Miguel Schiavo, y él ahí habla mucho, como es médico, de la diferencia entre sanar y curar, porque muchos van con este anhelo profundo de curación, y sanación es un proceso de integración. ¿Está? Tenemos a Karina y a Javier también que levantaron la mano, Avi. Gracias, Paula. Hola, buenas tardes. No, mi pregunta viene también relacionada un poco a lo que dijo Laura, que en realidad cuando terminó la clase la semana anterior, que salió un poco esto de, digamos, del excluido, pude reconocer, digamos, en mi sistema quién fue, ¿no? El excluido y quién buscó ese reconocimiento, bueno, que fue mi papá, ¿no? Y que eso todavía sigue en el sistema, ¿no? Claro. Se fue transmitiendo de generación en generación. Y quizás, y después también un poco, y pude interpretarme un poco yo cómo actuaba frente a esa situación, ¿no? De, digamos, que le pasaba a él, y que quizás yo por querer también conservar el vínculo con mi abuela paterna, porque bueno, él tenía un tema de como que él sentía que no Cari, era... mira, Sí, me parece importante que usemos, tengo 2 horas, que es muy poco tiempo para un abordaje tan rico. Usémoslo para consultas y para comentarios específicos. Te quiero hacer una recomendación, y esto tiene que ver con el encuadre filosófico. Nosotros no usamos la palabra interpretación, que tal vez lo sí, usan en otros enfoques. sí, Nosotros ni nos interpretamos a nosotros mismos, ni interpretamos a la gente que nos rodea. Nosotros tenemos una actitud fenomenológica de neutralidad sistémica. ¿Qué es la actitud fenomenológica? ¿Se acuerdan de la vez pasada que les dije? Nos exponemos a fenómenos y nos registramos. ¿Qué siento aquí ahora? ¿Qué pienso? ¿Qué me pasa en el cuerpo? Pero no hacemos interpretaciones, ¿sí? Y la neutralidad sistémica es dejar a un lado los juicios de valor al respecto de mis experiencias y las experiencias de los demás. Es muy importante lo que vos traes como interpretación para ayudarnos a discernir. En los enfoques nuevos uno se incomoda un poco porque los lee desde las lecturas que estamos acostumbrados. Entonces, una nueva lectura tiene un nuevo lenguaje, una nueva filosofía tiene un nuevo lenguaje. Acá nosotros no interpretamos ni sacamos conclusiones. Tenemos hipótesis sistémicas, tenemos neutralidad y tenemos exponernos al fenómeno, que es lo que les dije, el aporte de la fenomenología. ¿Tá? Así que está muy bueno que cada uno de ustedes pueda registrar quiénes fueron excluidos, porque la tarea fue registrar quiénes son los excluidos del sistema, ¿verdad? Entonces, miren, les voy a, en la hoja que tienen enfrente, les voy a pedir que hagan un circuito. Entonces, en el primer cuadrado del circuito, pongan excluidos del sistema familiar. Vamos, es un circuito muy corto, es para mostrarles algo. Hacen un cuadrado, excluidos del sistema familiar. Puede ser una pregunta también, ¿excluyo a mi mamá o excluyo a mi papá? Cierro pregunta. Bien. De ese cuadrado, una flecha, porque ahora vamos a hablar de mí. Si excluyo una parte, si excluyo a mi mamá o excluyo a mi papá, ¿qué partes en mí mismo, en mí misma estoy excluyendo? ¿Qué partes en mí estoy excluyendo? ¿Qué aspectos internos puedo estar excluyendo?
Ahora hagan otra línea, cierran el circuito, otro cuadradito, ¿y qué aspectos puedo estar rechazando o excluyendo de mi pareja y o de mi hijo, de mi hija? Entonces, si tomamos una ecuación que excluir es rechazar, es empujar, es no querer mirar, si yo rechazo a mi mamá o rechazo aspectos de mi mamá o rechazo a mi papá o aspectos de mi papá, esto tiene un rebote interno en mí, ¿cierto? Que soy hija de los dos, es lo que hemos visto. Entonces, si yo, fíjense, rechazo el de dónde vengo, ¿qué es lo más probable? Que yo rechace también aspectos de mí misma, ¿cierto? Porque es un mecanismo, ¿comprenden? En sistémica vemos dinámicas, reconocemos dinámicas, cómo funcionan las dinámicas. Es cuando yo aprendo a rechazar algo, ese aprendizaje está en mí. Entonces me va a resultar mucho más difícil reconocer aspectos que me desagradan de mí o que no me gustan o que no puedo encararlas o afrontarlas. Y después, ¿qué va a seguir pasando? Aquello que internalicé con mi mamá y mi papá, lo experimento en primera persona y después lo pongo en mis vínculos. ¿Sí? Perdón, una pregunta, no entendí la última parte. Ahora termino la idea, Clarisa, y Gracias. es que me encantan las preguntas, me motivan mucho. Entonces, todo lo que yo internalizo de rechazo hacia mis padres, lo sigo teniendo en mi mundo interno y rechazo aspectos en mí. ¿Y después dónde lo pongo? En los vínculos más significativos. En pareja, que es bien incómodo estar en pareja, ¿cierto? Tener hijos. ¿Por qué pasa con estos vínculos tan cercanos? Se repite todo el círculo. Aquello que rechazo de mis padres, que rechazo en mí, también lo puedo trasladar a vínculos cercanos. Por eso hablamos de ampliar la conciencia familiar. Y por eso decimos que este enfoque, esta filosofía, tiene que ver con sanar los vínculos. Nosotros con Adri, que venimos hace años investigando, ella la verdad que tiene un campo tan rico como aquello que es rechazado en el sistema familiar, un papá excluido, puede aparecer en el proceso de aprendizaje en el aula. Como un duelo no vivido por una mamá puede aparecer en el proceso de vinculación afectiva con la docente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que lo trasladen al aula? Porque está en nosotros, porque lo experimentamos y lo llevamos. ¿Y cómo se sana? Reproduciéndolo, nos damos cuenta de cuáles son las dinámicas que nos componen. ¿Está? Para que vean el efecto en la vida real, porque a mí lo que me interesa es mostrarles la filosofía y el impacto que tiene esta filosofía en nuestra vida cotidiana. Cuando se enojan con algo, fíjense, pregúntense, antes de estar en reactivos, pregúntense qué me está molestando de mí, qué aspecto interno no estoy pudiendo ver, que lo estoy poniendo afuera. ¿No? Entonces, también nos permite tomar un momento, respirar y darnos cuenta de dónde nos está movilizando una situación de aprendizaje, o en pareja, o un desacuerdo en pareja, o algo difícil con los hijos, que me trae este hijo de mi propio sistema familiar. ¿Está? Ahí, Clarisa, terminé de explicar, tenías una pregunta. Ya te la contesté. Sí, porque yo había entendido como si lo trabajo, no lo voy a poder entender, si lo traigo no lo voy a poder entender, algo así te entendí que dijiste. Como una vez que lo trabajo, puedo verlo. No entendía eso, ¿no? Como cuando traigo algo y lo trabajo, lo puedo ver. Sí, tal vez hablamos de palabras como reconocerlo en mí, reconocer como
se reproduce algo en mis vínculos, para mí es fácil excluir aquello que me enoja, porque eso lo traigo de mi linaje o de mi sistema familiar de origen. Hablamos de reconocer dinámicas. Y si yo lo reconozco, lo puedo rechazar también, eso es lo que... Eso ya va a depender muy bueno de un trabajo que cada uno haga consigo mismo. Ese es un trabajo individual, por eso antes cuando Laura preguntó, bueno, yo lo reconozco, se sana y listo. No, es un trabajo de entrenamiento enorme de cómo hago, ahora que lo reconocí, como dice Miguel, una vez que hago la constelación es una radiografía. Después, ¿qué hago yo con esa información? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es decir, cómo atraviesa esta filosofía en mi vida y qué hago con la información que estoy registrando. ¿Cierto? Entonces, 2 preguntas más y arranco con Sí, Javier estaba. Yo quería preguntarte algo de la vez pasada que estabas hablando acerca del amor incondicional, que decías que un amor incondicional era de los hijos a los padres. No me quedé, y mi pregunta era si también es de los padres a los hijos y qué pasa con los hermanos en esa relación. Muy bien. Bueno, porque de hecho esto viene porque yo estoy reidentificando un tema también con mi hermana, de tema de exclusión, ¿no? Por eso lo pregunto. Sí. Bueno, vamos a empezar con el tema del amor incondicional. ¿Te acordás que yo dije, a ver, ¿me ven los muñecos acá? ¿Me ven mi mano, muñecos? ¿Ahí están conmigo? Bien. Sí. Entonces, hablamos, vamos a poner un niñito, hoy les traje gente con profesiones. Bueno, entonces hablamos que un niño es hijo de los dos, ¿cierto? De papá y de mamá. Y que ellos han tenido su propia infancia, su propia historia como hijos, ¿cierto? Ahora le voy a poner a él sus padres, ¿no? Por ejemplo, el varón tiene su papá y tiene su mamá. Entonces, él, que es hijo de sus padres, está condicionado por toda la crianza que ha tenido de sus propios padres, de su experiencia sistémica, familiar e individual, ¿cierto? Todo eso está en su persona. Cada uno de nosotros somos un conjunto de experiencias. ¿Sí? Y eso nos moldea, nos da una forma de ser, que lo queremos reciclar, que queremos revisar, reflexionar. Bueno, es una propuesta. Entonces, el amor ciego, el amor incondicional, es cuando nace un hijo en un sistema y se adapta al sistema al cual nace. Se adapta, eso no quiere decir que los padres amemos más o amemos menos. Bert habla del amor incondicional que tienen los hijos hacia los padres en cuanto función de adaptabilidad al sistema en el que nace. ¿Sí? Yo muchas veces digo que en Occidente, ¿no? Decimos el amor incondicional de los padres hacia los hijos es que nosotros estamos dispuestos a sufrir por ello. Hablo mucho de las distorsiones en crianza, justo yo hablo mucho de las distorsiones o desórdenes en crianza, de la convivencia familiar. Y este malentendido de amor incondicional hacia los hijos es un desorden enorme en esta filosofía, porque no es real. Claro que tu amor va a ser darle lo mejor a tus hijos, lo mejor siempre y cuando sea con los ojos bien abiertos, dándote cuenta cuál es tu lugar, dónde estás parado, de dónde venís, de dónde viene tu pareja. Entonces, filosóficamente el término es distinto a lo que occidentalmente o generalmente, moralmente decimos, yo daría cualquier cosa por mi hijo, y a eso le dicen amor incondicional. Es un amor inmaduro, más bien, que no puede discernir. Pero bueno, dentro del... el compromiso no tiene que ver con la incondicionalidad para ver. El compromiso con tus hijos tiene que ver con cómo puedes abrir los ojos y ver
quién sos y quién es tu hijo, qué necesita tu hijo. A ver si esto ayuda, Javier. Entonces, estamos condicionados por todo el bagaje. De hecho, lo que hizo mi mamá y lo que hizo mi papá tiene una huella en mí. Por eso es tan importante ver el impacto de lo que hacemos está en las siguientes generaciones. Ya no podemos ser ingenuos y digo, yo hago lo que quiero con mi vida, ya está, ¿qué me importa? Es que estamos actuando y eso repercute en una conciencia familiar y transgeneracional. Por eso yo todavía tengo vibraciones de lo que hizo mi abuela, lo que hizo mi mamá. Después decido qué hacer con eso, ¿cierto? Bien. Vínculo de hermanos. Bueno, voy despejando para poner. Entonces vamos a poner una hermana mayor. ¿Me siguen acá con mi familia? Entonces, ¿te acordás cuando dijimos que muchas veces hay lealtades? ¿Sí? En este amor ciego, por ejemplo, mamá y papá, ¿sí? No se entienden. Porque, por ejemplo, él queda tomado por un hecho que su mamá se murió cuando él era chico. Ahí está el bebito sobre su mamá, ¿se ve? No se ve. Este es el mismo señor de bebé. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, gracias. Él entonces una parte de él quedó tomada por esta muerte temprano de su mamá. Como no lo ve, no lo integró en su conciencia, no lo pudo procesar, una muerte temprana, esto tiene un nombre que se llama movimiento de amor interrumpido con la mamá. No lo pudo ver, no lo pudo integrar, pero bueno, hizo que, como dice Bert, la vida continúa, se enamoró y la especie humana nace vinculada y vive vinculada. Nosotros nacemos en vínculo, nosotros vivimos en vínculo y a través de eso maduramos, crecemos, evolucionamos. Entonces, él conoció a alguien, se enamoró y tuvieron una hija y otro hijo. Como tiene un tema pendiente, este señor, tal vez le ocupa eso tanta emocionalidad y su corazón de niño está con su mamá y no puede hacer lugar a construir una conciencia más amplia con una nueva mujer y una cultura diferente de la cual él viene, entonces queda sujetado. Eso se llama implicancia. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos cómo muchas veces nos quedamos tomados por temas no resueltos con nuestros padres? Y entonces el varón defiende a papá, por ejemplo, la niña defiende a mamá, y empiezan a haber brechas entre hermanos por lealtades invisibles. Cada uno se identifica con aspectos de los padres, con diferentes aspectos, y lo que los padres no pueden afrontar en una generación, pasa a la siguiente generación. Eso también lo vimos. Lo que no se puede encarar, integrar como proceso de sanación en una generación, pasa a la siguiente generación. Por eso a mí me encanta esta filosofía como llamada de responsabilidad y compromiso, ¿no? De qué heredé, qué quiero hacer con esta herencia genética, emocional, ¿no? Todo lo que traigo yo, que está en mí, y qué voy a hacer con eso, ¿qué formato personal le voy a dar también? ¿Sí? Entonces, las lealtades entre hermanos tienen que ver con dinámicas que los adultos ofrecen. La oferta afectiva siempre es del adulto hacia el niño.
es muy importante a esta altura que podamos reconocer la distinción entre procesos centrados en la persona, que es importante que la persona pueda tener un espacio de desarrollo personal, como ustedes van estudiando, para revisar sus creencias, su emocionalidad, su vínculo, y también puedan tener una conciencia sistémica, que somos seres vinculares, y que a través de los vínculos aprendemos. Vamos revisando, ay, sí, yo soy leal a mi mamá y por eso no hablé con mi hermana todos estos años, y ahora, bueno, ¿qué hacemos con eso? Sí, Paula. Yo te quería preguntar, Abigail, por ejemplo, nosotros somos 50 mamás, 50 papás. ¿Qué pasa en el caso de hijos de padres separados, donde la mamá rechaza una parte del hijo porque es igual que papá, y el papá rechaza una parte del hijo porque es igual que mamá? Entonces, es como que ese hijo tiene un rechazo de 50 y 50. ¿Y qué pasa en ese caso cuando el rechazado somos nosotros? O sea, vos hablabas de el excluido, digamos, el excluido de ese 50%, ¿entendés? ¿Me expliqué? No sé si... Perfectamente, lo que pasa es que hace muchos años me dedico a eso y es muy doloroso que los adultos todavía no podamos entender lo importante que es entendernos. Llegamos a tal nivel de locura que hoy existen abogados del niño, Paula, porque los padres no ponen, ni los abogados se ponen de acuerdo, que tiene que haber una especialidad que se llama abogado del niño, para que alguien le dé una voz a ese niño, porque es tanta la conflictualidad, el conflicto que se arma dentro de él. El costo de los hijos, cuando los padres no se ponen de acuerdo, es enorme. Por eso tantos adultos decidimos trabajar con otros adultos en este despertar, en esta sensibilización, casi sonó a civilización, a una nueva civilización, a la sensibilización de es tan importante que los adultos integremos y miremos con buenos ojos a aquello que ya no es. Yo acompaño procesos de divorcio, de separación de padres, y claro, muchas veces es tan doloroso el costo conyugal que es difícil seguir trabajando en equipo parental. Pero de eso nos estamos ocupando muchísimos terapeutas de familia, dejando la culpa, todo lo que es el armado de la culpa, y yendo hacia la responsabilidad en pos de las siguientes generaciones. Entonces, voy a desarmar esto. Y también hablamos de la configuración, ¿no?, de los hijos rehenes que quedan en la línea, en el medio de los papás, queriendo compensar asuntos de los padres. Claro, a eso iba, que a veces es como que querés, buscás la aceptación de ese 50% y el hijo es como que decís, bueno, a ver, se esfuerza porque la madre, por ejemplo, acepte ese 50% del padre y a su vez del otro lado también. Entonces es como que hay una exclusión del 100, digamos, porque si cada padre excluye el 50, queda el chico ahí como... Sí, por eso estamos trabajando en que los adultos tomemos conciencia lo importante que es que empecemos un proceso de sanación, porque si cada uno de nosotros ya lo toma y lo multiplica en sus espacios de reconocer, integrar, reconciliar, estamos trabajando en espacios de bienestar dentro del sistema familiar, cada uno, ya ustedes en sus vidas esto les da otra predisposición. Y además, en sus casas, y además con su tía, con su madrina, con su hermana, de empezar a charlar, che, ¿vos sabés que si rechazás a este señor, que es el padre de tus hijos, repercute en ellos? A mí me gustan las conversaciones sencillas, en esas que es entre pasillo, en una merienda, en un llamado, donde podemos decir las cosas simples. Y no interpretamos, sino preguntamos, ¿vos te podés dar cuenta que si rechazás al padre de tu hijo, cómo viene a tu casa? ¿Cómo estás cómodo en tu casa cuando hay un 50% que se siente incómodo cuando lo mirás y decís, pero viste que tu padre es un alcohólico?
Porque la descalificación, la interpretación son formatos de exclusión. Está muy bien escrito este apunte, muy bien escrito. Está todo acá. Entonces, la descalificación, la desestimación son formatos de exclusión. Y cómo nos comunicamos es fundamental para nosotros y para las nuevas generaciones. Perdón, Abigail, acá voy a traer una pregunta de Alexis. ¿Cuáles son las maneras de excluir a alguien? ¿No? Alexis, el tema del duelo es una, y creo que acá te estamos trayendo en esta dinámica otra muy común, y donde los coaches tenemos que estar también, está buena la mirada del coaching desde el juicio, Sí. el juicio como exclusión. Sí. Sí. Yo creo mucho en el coach como el que acompaña este darse cuenta, este proceso de darme cuenta cómo estoy interpretando el mundo, cómo estoy leyendo mis vínculos, cómo me estoy parando en mi vida. Y creo que tiene una gran potencia de acompañar al otro en discernir desde qué lugar lo hace. ¿Se acuerdan que si estoy reclamando algo a mi mamá o estoy reclamando algo a mi papá, después lo voy a trasladar a mis vínculos, ¿cierto? Este reclamo que tengo con mis padres, así como perpetuamos el rechazo a mis padres, rechazo en mí por rechazar aspectos del otro, lo mismo perpetuamos en el mismo circuito los reclamos. Le reclamo algo a mi padre, me reclamo a mí algo, le reclamo a mi hijo que por qué no hizo la tarea, que por qué no ordenó el cuarto, que por qué me hable así. Ya es un estilo de comunicación basado en el reclamo. ¿Y el reclamo cuál es el problema? Es que nosotros partimos de otra filosofía de reconocimiento, de reconocer lo que es. El reclamo es una pelea con lo que es, ¿sí? Entonces, es importante ir entrando en esta filosofía y comprender que estamos para reconocer, para integrar, para incluir, para preguntarnos qué asunto tenemos pendiente, qué asuntos están pendientes, quedaron pendientes. ¿Hace falta repasar los 3 órdenes o ya se lo acuerdan? Entonces está el primero, que es la vinculación, que nos marca pertenencia, ¿sí? Eso está todo en los apuntes. Está el equilibrio, que es muy diferente entre la relación simétrica entre dos adultos, acá pongo los adultos, ¿no? Entre una pareja. Y ustedes piensan, pero algo tan sencillo como el equilibrio, ¿qué tiene que ver? Pero ¿cómo repercute tanto en la vida? Porque muchas veces, tengo muchísimas consultas donde se le da más atención a los hijos que a la pareja. Se le da mucho más atención a los hijos que al propio espacio de desarrollo personal. Y con ese desorden, ¿qué estamos haciendo? No estamos ocupando nuestro lugar de padres, seguimos perpetuando desorden. Javier, me quedó pendiente aclararte que la relación de hermanos es la primera experiencia de paridad. Y al mismo tiempo, no es tanta la paridad, porque hay un orden, ¿cierto? La primera es la primera hermana, el segundo es el segundo. El número de hermanos, yo algo de eso dije. El bebito, acá está el bebito. Entonces,
el número de hermanos es significativo. Es importante que yo sepa qué número de hermanos soy. ¿Sí? Tiene que ver con la jerarquía. ¿Es más importante mi hermano mayor que yo? No, la jerarquía no tiene que ver con nivel de importancia humanitaria. Estamos hablando de que organizamos los vínculos, que tienen un orden, y en ese orden el amor puede fluir porque cada uno puede ocupar su lugar. Me sé dónde ubicarme, viste que los chicos, ¿dónde me ubico? ¿Dónde me siento? ¿No? Entran y como se preocupan qué lugar tomar en una mesa, cuando entran al auto, cuando entran a un lugar, me miran y digo, ¿dónde me siento? ¿Viste? Te miran así y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces cada uno necesita ocupar en su vida un lugar, porque esto nos da una plataforma de identidad. No quiere decir que siempre le voy a dar el primer plato al hijo mayor. Todo eso es rotativo. Una vez que está claro, se puede dar una vez a uno, una vez al otro, una vez empieza. Todo lo demás son dinámicas creativas. Ahora, cada uno sabe qué número de hijo es. Y si hubo abortos, pérdidas espontáneas, abortos espontáneos o abortos provocados, también es importante contarlos como embarazos, ¿sí? Como hijos no nacidos. ¿Hace falta salir corriendo y decirle a los chicos? No, no necesariamente. Con que vos lo integres a tu conciencia ya es un montón. ¿Sí? Y el trabajo de integrar a mi mamá y a mi papá, esto que vos mencionabas, Paula, nosotros en Sistémica decimos que somos más que la suma de las partes. Nosotros como hijos en principio somos 50% mamá, 50% papá, y somos más que mamá y papá, pero para eso necesitamos primero tomarlos. Podemos seguir haciendo un montón de cosas más. Para eso, para no quedarnos así desarticulados, necesitamos comprender que de ahí venimos. De la misma manera que hablamos que en pareja es importante reconocer que mi pareja de ahí viene. ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas? ¿Las hago ahora o seguimos un poquito más? Seguimos un poco más, repaso los órdenes, hacemos preguntas y sí, hago un ejercicio vivencial y terminamos con cómo es la culpa en este encuadre. Entonces, ya la pertenencia, que marca vinculación, el orden en el equilibrio, el segundo entre dar y el tomar, y los desequilibrios que se generan en esta crianza desordenada, en esta crianza, para mí, deformando. El hijo tiene prioridad sobre la organización de los adultos, que no pueden tomar su propio espacio. Ayer me consultó una mamá que me dijo, el niño tiene 6 años y tiene de sobrenombre Lolo. Entonces ella misma me dijo, he tenido una crianza lolocéntrica. Yo no entendía de qué me estaba hablando. ¿Cómo lolocéntrica? Claro, Lolo es el sobrenombre de mi hijo. Es lolocéntrico. Todo acá en casa es Lolo. Lolo está lleno de juguetes, lleno de libros, lleno de... ¿Y vos? Y yo no sé qué hacer con mi vida. No le gustaba abogacía, no le gustaba su trabajo, estaba desencontrada con el marido. ¿Se entiende cuando hablamos de una crianza centrada en el niño? Claro que fue una compensación porque antes era una crianza muy autoritaria, son importantes los derechos del niño y la crianza respetuosa. El desorden sería poner las prioridades del niño sobre las del adulto. Entonces el adulto no puede ocupar su lugar y no puede ubicar al hijo. Claro, este hijo está totalmente pasado de rosca, se desarrollan los TDAH, no pueden estar a gusto con su lugar dentro de la familia. Por sobreestimulación, porque la madre no puede estar tranquila con el lugar que ocupa, y el padre tampoco. Entonces se pone en riesgo la pareja y hay generalmente divorcios, ¿no? Separaciones, o se recompone el vínculo. Entonces vos, Paula, hablabas de padres que se hablan mal uno al otro, ¿no? Pero
si pudiéramos recapitular esto y empezar a trabajarlo en los colegios, en charlas, en lugares espontáneos, lo importante que es reconocer quiénes somos, cómo estamos compuestos, cómo hablamos uno del otro, qué prioridad le damos, qué lugar nos damos a nosotros. Es una inversión enorme de tiempo, dedicación, trabajo, meditaciones. Bueno, y el tercer orden, que muchas veces se lo olvidan, pero para mí es súper importante, todos los mitos, todas las reglas, algunas explícitas, algunas implícitas, de aquello que sucede en la familia y que lo absorbemos de manera natural, lo empezamos a sentir en el colegio como unos chispazos con algunos compañeros, porque mi casa es diferente, los valores, la mirada, la comida, y lo vivimos mucho y lo experimentamos cuando nos ponemos en pareja y el otro cada uno trae sus propios valores y ahí empezamos a revisar valores y armar valores en conjuntos o armar una cultura relacional nueva. Pero claro que nos hace en cómo en nuestra familia se afrontaban las fiestas, si se le daba importancia al mantel, a las velas, al clima, si se daba importancia cada vez que había un duelo, cómo se hablan de los muertos. No sé, mi mamá me dijo que los muertos en su familia iban a Córdoba y que nunca lo entendió. Lo mandaban a Córdoba. Entonces, ¿qué se hacía? ¿No? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los mitos, los rituales en relación a la vida, a la muerte? ¿Sí? A los cumpleaños, a las fiestas. Parece anecdótico, pero no lo es. ¿Ah? Perdón, Abigail, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta respecto a esto? Si en esto de la pandemia estos rituales quizás no se pueden complementar, si esto afecta, digo, el tema de la muerte principalmente, ¿no? Que hay ritos dentro de una familia y quizás no los podés vivir como habitualmente se vivían en tu familia, ¿no? Bueno, la pandemia en sí estamos viviendo un momento muy difícil, donde las familias están altamente impactadas, porque esto que está sucediendo, esta convivencia 24/7, no es natural para las familias, no es natural para los padres, ni para los hijos, ni es lo sano para nadie. Es verdad que las familias son orgánicas, pero es orgánico que no estén todo el tiempo juntas, que cada uno tenga su espacio de desarrollo y de individualidad. Los chicos están sufriendo muchísimo, muchísimo, lamentablemente, por no poder sociabilizar, por no poder ver a la maestra, por no poder salir de la casa. Los chicos tienen que salir para volver a contarle a la mamá lo que hizo, lo que le pasó. Y además, el desgaste que se genera en la convivencia intensiva es enorme porque agota los recursos rápidamente. Entonces, estamos con adultos con trastornos de ansiedad, deprimidos, con un golpe enorme a los rituales, pero a los órdenes de lo afectivo también, porque hay un agotamiento afectivo. Esto de que cada uno tenga su espacio individual es que cada uno se recicla en su manera, en su lugar, con su gente, para volver a reencontrarnos. Es muy importante ese ciclo que ahora se vio afectado muchísimo, por eso estamos cuidando yo a la comunidad de padres y ustedes a la comunidad de docentes, y estamos tratando de hacerlo mejor, porque también los docentes que tienen un vínculo de tanto compromiso con los alumnos, se ven muy acotados, si bien puede hacer un montón, no llegan, ¿no? Y es una relación muy importante, tanto para el docente como para los hijos que son alumnos. Así que en la pandemia se ha trastocado todo, Laura. Sí, entonces reformulo mi pregunta. ¿Qué pasa cuando ese ritual los rituales que se van pasando en la familia, en algún momento, o sea, si tiene alguna implicancia o no en la familia cuando, no sé, se arma una nueva familia y
lo que era, no sé, casamiento de una manera determinada, ya no ocurre así porque el otro vínculo viene de otro lado. O sea, ¿qué pasa con la importancia de los rituales cuando no se pueden, no sé si puedo llegar a ser clara para sacarlo de este contexto? Voy a hablar brevemente sobre aquellos chicos que no pueden afrontar como fiestas de 15, recibirse y hacer una despedida en el colegio, ¿no? En sexto o en séptimo, o mirar la cara a sus docentes o sus compañeros. Por ahora lo que decimos es que está suspendido, no cancelado. Y se puede siempre hacer algo, tanto de parte de la institución como en la casa. El ritual es la concientización de que algo sucede. Han nacido un montón de bebés en esta cuarentena y lo importante es la concientización. Por más que el abuelo o la abuela no lo pueden ver, acá está, esto forma parte y vamos a ir viendo cuáles son los ajustes creativos para poder estar bien. Por eso es tan importante que estas formaciones continúen, para que los adultos podamos reciclar recursos y ver cuáles son los ajustes necesarios. Los rituales tal vez se han simplificado o tienen otro formato y los adultos verbalizamos. Hoy es tu cumpleaños, vamos a hacer una torta especial. La verbalización, la posibilidad de simbolizar los espacios son fundamentales. ¿Tá? Sigo, así vamos con adopción. Bueno. Leticia se retiró, ¿no? Leti escribió en el chat que... Sí, pues ya tiene otra formación a partir de bueno, quedó una pregunta de Leticia que la vamos a invitar al próximo encuentro que va a ser Pedagogía Sistémica. Es una pregunta bien para poder trabajarla en Pedagogía Sistémica, tiene que ver con el contexto escolar. Pero léela, Adri, que ahora me intriga. Sí, Leticia dice, a mí siempre me llamó la atención la pelea de los estudiantes por el primer lugar, con esto de los órdenes del lugar. ¿Qué significado le damos a esto? Sí, eso en el curso de Pedagogía Sistémica, porque es una situación bien áulica. Lo que vamos a mostrar es cómo se llevan dinámicas familiares al espacio del aula. Exacto. Tanto maestro como alumnos, acá todos forman parte del aula, ¿sí? Como los docentes llevamos situaciones personales al aula, nuestro sistema, y cómo los alumnos traen su sistema al aula, a los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Quedó pendiente. ¿Alguna otra pregunta, Adri? Acá Adri Cardona trae una pregunta si tiene alguna relación con la carta natal. Viene de la 727, así que no sé, Adri, ahora si esa pregunta cómo la podemos articular. Y otra que tiene que ver con el tema de los padres, los duelos, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de padres que fallecen los dos por un accidente? O sea, como integración, esto que hablamos del amor interrumpido, cómo, integrar, como decíamos, el tema es qué hacemos después con este trabajo de reflexión de integración, para no quedar lo traumático congelado, depende también mucho de las edades. Sí, primero es importante reconocer que el impacto no es el mismo en una situación trágica, en una situación crónica, y luego la edad evolutiva de los chicos, ¿cierto? No decimos que es mejor o peor, no quiere decir más grande mejor, más chico mejor, ni peor. Estamos diciendo que tomamos mucho el contexto en cuenta, porque del contexto, de la edad, de la situación del niño, vamos a tomar recursos. ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada que dentro del problema está la solución para Bert Hellinger? Reconocer cuál es el asunto nos permite encarar una solución posible. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de la posibilidad de reconocer lo que es y ver el impacto de las separaciones, las muertes, como procesos de duelo. ¿Qué hace el conflicto? Evita el duelo. Si nos separamos con conflicto, ¿qué proceso de duelo pueden hacer los chicos si todavía están sujetados del conflicto y no pueden hacer el duelo? ¿Se entiende qué proceso de duelo puede hacer un niño cuando los padres perpetúan conflicto y conflicto una y otra vez?
¿Está? Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta? El tema de los duelos tiene que ver con reconocer duelos de mi sistema familiar, situaciones específicas que han impactado de una manera significativa y necesito centrarme en un proceso específico que se llama duelo, que tiene un recorrido. ¿Está? Hoy no voy a entrar ahí porque es profundo armar todo el recorrido del duelo que tiene sus propias etapas. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿algo en relación a los órdenes? Entonces, vamos a ver adopción y después hacemos un ejercicio vivencial, ¿les parece? ¿Hasta qué hora tengo, Adri? 8:30. Ah, estoy bien, estoy bien. Bueno, entonces. Cuando hay una adopción, ven acá mis muñecos. A ver, acá están. ¿Ven los muñecos? Cuando hay una adopción, el primer movimiento ¿de quién es? ¿De quién cree que es? ¿Del chico o de los padres en cuanto al reconocimiento? Piensen en los órdenes y piensen en el reconocimiento por orden. Si vamos a hacer un movimiento de reconocimiento, ¿por dónde empezamos? ¿Por el hijo o por los padres, los adultos? ¿Los adultos? Muy bien, empezamos por los adultos. Porque muchas veces hemos dicho, el niño tiene que reconocer, ¿cierto? A los padres, de dónde vienen. Bueno, ahora vamos a ir en orden en esta filosofía. Entonces, es importante que los padres puedan mirar, vamos a poner a estos papás, que los primeros son los padres biológicos. A ver si yo... Correle un poco más al centro, Abby, a los Sí, papás. bien, ahí va. Ahí va. ¿Quiénes son los primeros? Los que le dieron la vida a esta niña, ¿cierto? Entonces, el movimiento sanador, la frase sanadora, es nosotros los podemos ver y les damos el primer lugar. Ustedes le han dado la vida a esta hija y nosotros la vamos a sostener con vida también en nombre de ustedes. El movimiento sanador, entonces, en las adopciones, es que los adultos puedan reconocer a los padres biológicos. Y que los puse acá porque, según las agujas del reloj, vamos, tienen el primer lugar. ¿Sí? Entonces, no tiene que quedar una hija tomada por lealtades o pivoteando entre un sistema y otro sistema, porque el sistema de crianza reconoce al sistema biológico como el primero, como el original, como el necesario, para que ella hoy esté acá con nosotros. ¿Se acuerdan que reconocemos, reconciliamos, reparamos? ¿Qué es entonces sanador para esta hija? Que los padres puedan mirar a sus padres biológicos. Y si ya no lo pueden hacer porque estos papás fallecieron, porque murieron, porque no les nace, porque el proceso muchas veces está ya puesto en el hijo, ¿sí? Los padres niegan a hacer ese proceso. Bueno, se puede perfectamente acompañar a este hijo, mostrarle que tiene padres biológicos y que los vamos a integrar en su corazón y que forman parte. Y agradecerles la vida es un acto de honra profunda hacia su propia vida. No tiene que elegir entre unos y otros, entre los biológicos y los de crianza.
Cuando yo era chica, me acuerdo, en la primaria se decía, ¿a quién querés más, a tu mamá o a tu papá? Y yo decía, los dos. No podía elegir, aparte son tan diferentes mis padres. Y después, como yo vengo de otro país, yo nací en Israel, entonces cuando llegué acá, me dice, ¿qué te gusta más, Argentina o Israel? No tiene nada que ver Argentina e Israel, son dos países muy diferentes, pero esta filosofía no tiene que ver con comparar, tiene que ver con integrar. Es como que te preguntan, ¿qué te gusta más, tu pueblo natal o esta gran ciudad? Sí, para algunas cosas mi pueblo es genial y para otras esta ciudad también lo es. Entonces, estamos en la filosofía de la integración, comprendiendo que cada lugar, cada elemento tiene su espacio propio. Y los padres biológicos siempre son los mejores y los padres de crianza también siempre son los mejores. Muchas veces está la cultura, ya hace años que no me toca una adopción con esa cultura, pero 15 años atrás, un poco más en el hospital sí, que los padres de adopción, de crianza, son mejores que los biológicos. Antes se escuchaba más, 10, 15 años atrás, ¿no? Eran mejores, no, le ofrecemos una mejor vida, una nueva oportunidad. Ahora ya no se escucha tanto, pero es importante reconocer que no se trata de competir. Si los adultos compiten, entonces los hijos, ¿qué van a hacer? Aparte, imagínense para esta niña cómo ser perdedora y ganadora al mismo tiempo. Es medio enloquecedor. ¿Sí? Digo, si los padres de biológicos la perdieron y los otros la ganaron, ¿cómo voy a ser la perdedora y la ganadora al mismo tiempo? ¿Esto qué sentido tiene? Nosotros somos nuestra historia, somos nuestra genealogía, también somos nuestro futuro, también somos nuestro presente, pero para eso primero necesitamos honrar de dónde venimos, con todo el dolor que eso implica para cada uno de nosotros. Porque es un proceso muchas veces doloroso, complejo, y que necesitamos sentirnos acompañados. Claro que sí. ¿Había alguna pregunta hasta acá? A ver. En el chat, Adri, fíjate. Acá tengo, ay, perdón, me quedé yo también reflexionando, ¿no? Considerando los procesos de adopción, donde no saben quiénes son los padres biológicos y el niño no sabe que es adoptado, ¿se recomienda reconocer eso y contar al niño? Bueno, viste que acá en esta filosofía no damos recomendaciones, como es una filosofía fenomenológica, todo es en una conversación consciente, donde hay una sensibilización, donde sensibilizamos a los papás en una nueva apertura. Por eso no funcionamos con recetas, mostramos la filosofía y después cada uno tiene que estar sensible con quien trabaja, cómo guiarlos a un estado de integración, a un proceso de reconciliación. Por ejemplo, si tenés contacto con estos papás, empezar a trabajar con los padres sería un muy buen comienzo. Para que ellos primero puedan honrar el que sostienen la vida de un hijo gracias a los padres biológicos y que tienen el primer lugar. Me hace acordar, Adi, en el aula, cuando hablamos de esto, yo marco, los padres nos dan la fuerza, poder reconciliarlos, honrarlo, es la fuerza de la vida. Y entonces digo que los chicos adoptados tienen doble fuerza en la vida, sumando, integrando la fuerza biológica de los papás y la fuerza de los papás del corazón. Y eso es muy aliviador y muy, ¿no? Se sienten muy
muy esperanzador. Además, eso, muy esperanzador. ¿Cómo se plantea? Si yo hago un planteo de, uy, pobre, o que era un cliché, una manera de mirar la adopción, a decir, wow, mirá de dónde venís, cómo lo reconocemos, cómo lo honramos, qué lugar le damos a estos papás que han decidido renunciar a la maternidad en pos de que vos puedas seguir tu vida de otra manera, ¿no? Como una honra mucho más amplia. Porque hay una renuncia enorme de parte de la mamá, del papá, a continuar. No sabemos nada, acá la humildad es fundamental, no sabemos nada del sistema de origen. Ni enjuiciamos. Ni enjuiciamos, ni sacamos conclusiones, ni interpretamos esa palabra, no la usamos, no interpretamos, solamente vamos a ampliar la conciencia. Y a veces es un comentario, vos te imaginás que fue fácil, que fue difícil, ¿cómo te imaginás que fue para ella? Entonces, deja de estar marcado por el abandono, ¿no? Por esto que nosotros miramos, me abandonó, te abandonó y yo te recogí. No hay salvadores, no hay perpetradores, ni hay víctimas. Hay personas que tienen acciones específicas, hay dinámicas. Acá hay otra pregunta que es muy también pertinente en los tiempos actuales, y esto también en el aula también se ve, el tema de la inseminación. A ver, Sí. ¿no? Sí. Y sumo, cuando hay casos de inseminación o donación de óvulo, o sea, hay todo el cuadro genético complejo y actual. Sí, eso también es en sí toda una clase. Acá es importante que ustedes puedan incorporar todo lo que hizo posible que la vida continúe. Ya, eso es un montón. Sea la intervención médica, la ovodonación, el vientre subrogado. No hacemos juicio si está bien o mal en nuestra opinión. Incorporamos aquello que hizo que la vida pase. ¿Tiene consecuencias? Sí, claro que tiene consecuencias. Hay un montón de investigaciones que demuestran que están habiendo consecuencias por la intervención de la ciencia en la configuración, digamos, de los embarazos y demás. Ahora no nos vamos a meter, pero todo tiene consecuencia. Entonces, la intervención de la ciencia en los embarazos también tiene consecuencias. ¿Estamos para enjuiciarlo? No, estamos simplemente para darle un lugar. En la... Tiu hace tiempo que se retiró de estar dando clases, pero en una de las últimas, Tiu Boltzmann, la directora del Centro Latinoamericano, yo tuve una relación muy cercana, trabajé con ella muy cercana, 18 años, fui coordinadora académica de la formación ahí en su centro, y ella lo último que dijo fue que el médico que nos ha dado la vida, también estamos vinculados, como el que asistió al parto, ¿no? Porque fue el que hizo posible que la vida continuara, ¿no? Nosotros siempre nos reíamos, tío, bueno, ¿a quién más agrego, no? ¿Quién más hay que poner? ¿Qué hizo nuestra vida posible? Entonces ella dice, bueno, hasta el médico, hoy hablo, ella lo decía así, que hizo posible que tu mamá tenga un parto y que vos nazcas, las dos sobrevivan, también pertenece al sistema. Éramos un montón en el sistema al final, siempre era, ¿y quiénes forman parte? Entonces, ¿quiénes forman parte? Los que permiten que la vida continúe, y también los que no, los perpetradores, los asesinos, los que quitan la vida, los que modifican el sistema familiar, también forman parte. Y esta es la parte más compleja, cuando tenemos que reconocer y reconciliarnos con gente que ha hecho daño al sistema. Estafadores que modificaron la dinámica familiar, un asesino, un médico que ejerció mala praxis, aquellos que hicieron daño al sistema familiar, también forma parte. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que modifica el alma familiar forma parte porque la modificó. Entonces está relacionada con la vida, la muerte y la sexualidad. Se lo van a acordar porque es re fácil. Es el triángulo vida, muerte y sexualidad. La sexualidad, esta también es buenísima.
Entonces decía Hellinger, pongan todos aquellos con los cuales han tenido sexo, forman parte. Ya decíamos, es un montón, no se puede, cada uno, viste, daba su, los alumnos daban su opinión, dijimos, bueno, vínculos significativos, ¿no? El primer padre de los hijos, si te casaste, el segundo padre de tus hijos, segundo matrimonio. Entonces, todos los que tienen que ver con la vida, con dar la vida, con la muerte y con la sexualidad. Bien. Avi, por tiempo, yo te voy siguiendo para hacer el trabajo que querías hacer, la dinámica. Hay una preguntita que tiene que ver, a ver, me parece que es otra vez con el tema de sanar. Paula pregunta cómo sanar cuando hay enfermedad de orden genético en la familia. Sería interesante también ver cómo se ve la enfermedad en esta mirada de constelaciones familiares. Sí. El sistema va teniendo compensaciones. Entonces, todo aquello que excluimos es compensado. Los desequilibrios son compensaciones. Todo aquello que afecta y que no es reconocido en nuestra vida, como ha modificado nuestra vida, genera compensaciones. Es como un día te caíste y después estás caminando media renga, el cuerpo hace la compensación, ¿no? O te tropezaste y te duele la rodilla y haces como una especie de malabar con el cuerpo para que no te duele tanto, no pisar tanto ese pie. Es una compensación fisiológica, ósea, ¿no? Entonces, todo el cuerpo hace esa compensación. Imagínense que el sistema familiar es un cuerpo y hace una compensación. Entonces, hay muchas maneras de compensar. Los síntomas son un formato de compensación. Las enfermedades son un formato de compensación. ¿Comprenden cómo el alma familiar tiene diferentes experiencias y cómo nos afecta? Lo va regulando, porque todo sistema tiende a un status quo. Se rompe el status quo y se vuelve a acomodar. Es como el impacto del nacimiento del primer hijo, el impacto del nacimiento del segundo hijo, que la pareja no es la misma, que ya tiene una experiencia con la maternidad, con la paternidad. No es lo mismo si nace un hijo y justo se muere una abuela, un abuelo, que también son cosas que están muy relacionadas en la vida familiar, la vida y la muerte. A mí me gustaría centrarme en lo siguiente, antes de hacer un ejercicio, y que tiene que ver con esto. Vamos a los muñecos y a las famosas familias ensambladas. Solamente quiero ver esto porque es muy común. ¿Lo ven ahí la familia? ¿Sí? Y entonces hay una separación, ¿sí? El hombre se vuelve a emparejar, ¿cierto? Ahí lo voy a correr un poco, así se ve más. ¿Se ve bien? Y tiene otro hijo, vamos a poner acá un hijo. Y la mujer se vuelve a emparejar y tiene tiene que ser más chiquito. Ah, está, una ahí. ¿Sí? Es muy común, ¿cierto? Hay separaciones y se reorganizan las parejas, tienen otros hijos con nuevas parejas. Ahora, ¿qué pasa cuando ven esta mujer de verde? ¿Me siguen? ¿Qué pasa si ella excluye a la primera mujer? ¿Me siguen? Sí. Y le da la espalda, no existe para mí, no la quiero ni ver, no quiero saber nada de ella. ¿Cuál es la consecuencia de excluir a la primer mujer de mi pareja o a la primer pareja de mi pareja actual?
tiene consecuencias en las siguientes generaciones. ¿Se dan cuenta cómo es importante recorrer los órdenes? Si yo excluyo a una pareja significativa anterior, otra vez viene la exclusión, ¿no? Aprendí a excluir, ahora sigo excluyendo. Esto repercute en la siguiente generación y obviamente sobre el propio matrimonio. Porque ¿cómo negar que tuvo una primer pareja y que con esa primer pareja tuvo una hija? Repercute en este nuevo sistema. Entonces, ¿qué hacemos con este abordaje? Le damos lugar a la primer mujer que estuvo antes que yo. Y porque vos estuviste y porque no estás más, yo ahora puedo estar. ¿Se dan cuenta que es un movimiento de reconciliación, verdad? No me creo mejor que vos, ni peor que vos, de vuelta. Hagamos los juicios de valor, las interpretaciones, lo que pasó. Para eso no me tengo que inmiscuir con la privacidad de lo que sucedió en ese matrimonio, ni interpretar, ni inmiscuirme. Como dice Bert Hellinger, nada de inmiscuirse con las relaciones pasadas de tu pareja. Ya sé que es muy común, algunos me miran, no sabía, bueno, inmiscuirse en las relaciones de pareja pasadas tiene un impacto sobre la pareja actual, sobre cómo es la dinámica de nuestra pareja actual. Es como si traeríamos un pasado y lo plantamos como presente. ¿Comprenden? Entonces, reconocer, estuviste con ella y tiene el primer lugar, y tu hija tiene el primer lugar. En orden vienen primero, como jerarquía. Ahora tiene un nuevo lugar, la nueva familia. ¿Qué es prioridad? Decimos que es prioridad porque es la más joven, ¿viste? Hay que ocuparse, los chicos. Ahora en jerarquía tiene el primer lugar la pareja anterior. En prioridad nos vamos a ocupar de esta relación porque es la relación actual. Ahora, querer prioridad y jerarquía, como dice Joan Garriga, es mucha pretensión junta. ¿Sí? Bueno, es no poder ocupar el propio lugar, ¿sí? Entonces, otra vez el tema de a quién estoy rechazando, qué sucede con el rechazo, lo que rechazo en mí, rechazo afuera, cómo perpetuamos el rechazo como formato de exclusión. Es muy importante el tema de las familias ensambladas, integradas, las familias que conviven, porque muchas veces atendiendo una familia en Jujuy, esto del Zoom es buenísimo, porque ahora, claro, la consulta mía es federal, ya, consultan de todos lados, la verdad que tiene un aspecto muy, muy maravilloso en la pandemia, porque me he puesto en contacto con mucha gente de forma muy fluida. Entonces, esta pareja tiene un hijo de matrimonio anterior, un hijo de cada uno de matrimonio anterior, y tiene un hijo en conjunto. Y es impresionante cómo el hijo que tiene el jovencito, muy chiquito, de 2 años, un infante, está al servicio de confirmarles que ellos no pueden ser padres y pareja al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, confirmarles la pauta de lo que les ha sucedido con las parejas anteriores. Entonces, si no miraban eso con buenos ojos a sus parejas anteriores, iba a ser muy difícil poder ser padres y pareja al mismo tiempo. Porque arrastramos las dinámicas que no hemos visto ni integrado de nuestras vivencias y las vivencias de nuestros antepasados, y se nos pone de manifiesto con las siguientes generaciones, o nuestra propia experiencia de mamá, papá, pareja. Bueno, es un montón hasta acá. Es un montón. Sí. Me gustaría escuchar, Adri, una frase de cada uno, ¿sí? A ver cómo... Sí. Porque
tengo muchas ganas de escucharlos un poco cómo están, o una frase, yo sé que tenemos que ir cerrando, pero cómo se sienten, cómo están, qué se llevan de la clase de hoy, para seguir pensando, qué te llegó a tu corazón y lo puedas tomar con algún compromiso, con seriedad. Así que si querés ir nombrándolos o pueden ir hablando. Bueno, los invito entonces, Pauli, yo los tengo, a ver, en orden, como no sé dónde están ustedes, como estoy como los chicos, ¿viste? ¿Cuál es mi lugar? Bueno. Paula, si querés que los tenés ahí. Sí, los tengo acá. A ver, Javier, te tengo acá al lado, mirá, a mi izquierda. ¿Querés comenzar? Te tiro la... Ahí va. Lo que me quedo un poco de lo que han hablado es de darme mi lugar, ¿no? Estar en, en mi jerarquía. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Darme. Sí, estar en mi no ocupar otro lugar que no me corresponde. Bien. Tomar mi lugar. Javier. Sí, muy bueno. Proponerme tomarme mi lugar, porque no me lo van a dar, yo lo tomo. ¿Te acordás que es activo en esta filosofía? Yo tomo activamente mi lugar y la vida que me han dado mis padres. Muy bien, gracias, Javier. Bien, Karina, estás acá al lado mío. Cari, ¿alguna palabrita? Sí. Sí, bueno, a mí me quedan la verdad que muchas preguntas, así que bueno, tomé la decisión de profundizar. Voy a tener que profundizar para poder interpretar muchas cosas que se dicen, muchas cosas que fui reflexionando. Entiendo que es un espacio compartido y que a veces muchas cosas personales no pueden, ¿no? Como ser, tomarse cada caso en particular porque nos llevaría mucho tiempo. Así que bueno, Karina, algo que quieras compartir, ¿de qué te llevas de la clase de hoy? ¿Qué te tocó? ¿De qué te puedes apropiar? Bueno, lo que te traje al principio, que es esto, digamos, del reconocimiento, ¿sí? Okay. Y bueno, y ver que sigue esto de generación en generación. Claro. Gracias. Bien. Tenemos a Sandra Castaneira. Sandra, te tengo abajo, estás abajo mío, mira. ¿Qué tal? Sí, yo lo puse en el chat. Me llevo mirar mis asuntos pendientes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, Paula. Bueno, yo Paula Chavaro. No sé, sí. Claro, porque somos varias. Sí, Paula. Bueno, vamos, Paula Chavaro, después Paula. Dale, perdón, Pau. Me quedo yo con esto del equilibrio, ¿no? De qué cosas hay que equilibrar en cada relación y con uno mismo también. Qué bien. Gracias. Paula. Yo me quedo con que reconocer nos permite encarar una sanación, y me quedo pensando en qué pasa cuando es uno el excluido del sistema. Cómo volvemos a ingresar cuando es uno el que está excluido. Comprendiendo que la exclusión son dinámicas familiares. O te identificás con ese lugar, o soltás la identificación para crecer y madurar. Nuestro sistema de origen nos da una impronta. O nos sujetamos de ella o soltamos. ¿Se acuerdan que tomamos a los padres y los soltamos? Que el movimiento es tomar y soltar. Entonces, con los lugares que hemos ocupado hasta ahora también. Si yo perpetúo esa identificación, ¿qué se va a poder reciclar en mí? Casi poco y nada. Me olvidé de hablar, me das un pie buenísimo, de hablar de la culpa dentro de esta filosofía. La filosofía tiene que ver con que la culpa es un músculo sensorial, sensitivo. Cuando yo soy leal a mi sistema familiar, ¿sí? Estoy en una buena resonancia con mi sistema familiar, no se siente culpa, porque hay lealtad. Cuando yo
hago algo diferente, existe la culpa que me permite hacer algo distinto. Esta es la culpa que yo cargo por hacer algo distinto que en definitiva alimenta el sistema familiar. Es decir, lo amplía. Que vos salgas de ese lugar de excluida te amplía a vos y amplía la conciencia de tu propio sistema familiar. Lo haces con una buena culpa, con esa culpa que no repite más de lo mismo. Con la culpa de sostener aquello diferente que te permite ampliarte a vos y a tu sistema familiar. Gracias, Abby. Gracias. Viviana. Vivi, el micrófono, eso. Ahí está. Bueno, sí. Me llevo una mirada mucho más abarcativa y la importancia de reconocer a los excluidos, que bueno, no lo tenía en cuenta, o sea, reconocerlos y integrarlos a la conciencia familiar. La verdad que me impactó mucho. Gracias. Hernán. Sí, para mí esto es todo un mundo nuevo, ¿sí? Abigail en estas dos clases ha dicho muchísimo, pero para mí me sabe todo a poco. Entonces necesito salir a profundizar todo lo que hemos hablado porque me quedaron 1.000.000 de preguntas, ¿sí? Así que la necesidad de profundizar en todo esto que hemos hablado. Gracias, Hernán. Guille. La clase pasada no estuve yo y la verdad que sí vi el video y un poco como decía Hernán, quedé un poco ahí en el medio de lo que pude ver y lo que me llevo hoy. No tengo algo puntual, es real. Es para seguir profundizando y ver qué puedo llevar de esta mirada, ¿no? A veces es bueno, Guille, involucrarte con un poquito y no querer abarcar todo, ¿viste? Porque es verdad que es muy impactante, pero decir, uy, me pregunto cómo es ocupar mi lugar de hijo. Digo, a veces menos en esta filosofía que es más experimental, lo digo para vos, pero se lo digo a todos, ¿no? Entiendo que tiene un alto impacto, pero también los invito a permitirse quedarse con algo, lo del excluido, lo de los padres, cómo salirme de un lugar, porque eso es sujetar algo propio, es poder conectar con algo que nos atraviesa. Pueden profundizar esta mirada en el libro que les mandé de TIU, les recomiendo hacer los talleres con Miguel Esquiavo en Constelaciones Argentina, que ahí pueden experimentar talleres. Claro que es el principio de un camino y de una filosofía. Esta filosofía es muy vivencial, por eso esta pregunta de ¿qué puedo llevar yo hoy de este ratito experimentando esta filosofía? Gracias. Claudia. Tenemos un micrófono. A ver. Trabajar el vínculo de los hermanos. Eso me impactó mucho. Gracias, Claudia. No, de nada. Moni. Bueno, yo la verdad que me quedé impactada, ¿no? Siento angustia, pero bueno, ahora escuché esta palabra de soltar, que me ayudó. También escuché integrar, que me ayudó. Y la culpa buena. Así que bueno, la verdad que ahora me siento bien, pero estaba angustiada. Gracias. Muchas gracias. Sí, Moni, por eso es muy importante aquello que sí podemos, ¿viste? Porque a veces con la teoría del hambre atrasado, quiero más, pero ya vimos un montón estas dos clases, tienen mucha info, la pueden hablar entre ustedes, leer, investigar, y como decís, ya integrar es un montón. Sí,
Muy agradecida. Gracias. Luis. Sí. Bueno, más allá de todas las hermosas distinciones que me inmersan en un gran mundo nuevo, me quedo con cómo ha impactado en mí y en mi proceso de coaching esto de el estar centrado en la persona y ahora abrirme a los aspectos vinculares, a lo que es la conciencia sistémica en sí, ¿no? En la conciencia familiar. Así que voy a profundizar mucho teniendo esto en mente, ¿sí? Así que muchas gracias. Mira, gracias. Laura, María Laura. Sí, bueno, yo hablé mucho. La verdad es que me siento, primero como que quiero constelar a toda mi familia, básicamente. O sea, que cada uno haga su proceso. Y viéndome, entiendo una responsabilidad, digamos, hacia los que siguen, o sea, hacia las nuevas generaciones, y un agradecimiento muy fuerte para mis padres, o sea, eso lo veo. Muchas gracias. Gracias. Clarisa. Bueno, yo lo primero que agradezco es esto de traer y poder mostrarnos el integrar, porque la verdad que como conclusión hoy me llevo eso, con estas dos clases me parece increíble todo lo que pude ver y reconocerme que gracias a que pude integrar en situaciones límites, hoy tengo un sistema en la familia que me hace estar siendo así. Esto me permitió ampliarlo mucho más, reconocerme. De la semana pasada hoy reconocí muchas integraciones y pude ver pude ver otros rechazos y estoy empezando a integrarlos. Así que me siento plena y muy agradecida a todo este equipo maravilloso de ECO y a vos, Abigail, por todo esto. Muchas gracias. Gracias, Clary. José. Bueno, por un lado me voy abrumado, realmente me ha disparado un montón, como a pensar un montón de cosas realmente. No, estoy muy feliz de todo, pues como mucho descubrimiento, ¿no? Pero no sé si la sensación es feliz, la sensación es que me voy abrumado, honestamente. Y me quedo con esto de que en cuanto a lo que yo excluyo, ¿qué me excluyo? Eso, gracias. Ese principio, yo creo que en la filosofía es lo más importante, ver cómo excluyo afuera, cómo excluyo en mí y cómo eso se perpetúa nuevamente. Creo que eso fue lo que, o sea, ese camino hizo mi cabeza y eso es lo que me dejó en el estado que estoy, creo. Gracias. Laura Laporta. Hola, buenas noches. Bueno, estas dos clases para mí fueron hermosamente movilizadoras. Me di cuenta que tengo mucho para sanar y como futura coach, si voy a acompañar a otros a sanar sus heridas, primero tengo que sanar las mías. Tengo muchas ganas de constelar y atravesar ese camino. Y de estas clases, la palabra que me hizo mucho sentido fue compasión, en el hecho de mirar a nuestros propios padres, que nos han criado con sus propias heridas que han traído. Dieron lo mejor e hicieron lo mejor. Así que, bueno, Abigail, agradecerte de corazón estas clases. Gracias. Gracias. Marcela Ilki. Sí, bueno, yo me llevo una aceptación de lo que es y sobre todo de los órdenes, cuál es mi lugar. Una reflexión. Así que muchas gracias. Marcela Giardina. Bueno, ante todo, Abigail, muchas gracias nuevamente. Siempre un placer escucharte, siempre aprendiendo. Y me llevo esta gratitud, este sentimiento de gratitud, de reconocer esto de soltar
mi identificación con ser la rechazada por no responder a lealtades familiares. Entonces esto de soltar e integrar esa paz. Sí, vos sabés que Marcela, es muy interesante eso, porque a veces somos, como muchos traen, soy la oveja negra de la familia, esa en sí misma es una lealtad. Ser la excluida es una lealtad en sí misma. Así que está bueno darle un par de giros a eso. O sea, también soy leal cuando soy el excluido. Entonces me integro y me reintegro, me integro a la familia y me reintegro como persona. La exclusión, vivirla también es una lealtad. Así que está buenísimo ese impulso. Gracias. Muy profundo, sí. Ivana. Bueno, primero, gracias a Esther y al equipo de ECO por traer a Abigail. Realmente fue un placer escucharte. La palabra que me llevo es revelación, porque abrió todo un mundo. Si bien yo hice constelaciones familiares y todo, no tenía este conocimiento y capaz no caló tan profundo en su momento cuando lo hice. Pero como con todo esto ahora como que empezó a tener un sentido eso que hice. Así que gracias y me llevo un montón de cosas, escribí de todo, da para muchísimo más, obvio. Gracias. Bueno. Bueno, acá se me desacomodaron los cuadraditos, perdón, a ver, se tienen que ir, manda Ceci, gracias, me tengo que ir, me movilizó mucho el tema, y Adriana Cardona también se tiene que retirar, gracias a todos. Avi, yo me llevo el tomar y soltar a mis padres, el reconocimiento e integración necesario para sanar y muchas ganas de seguir explorando. Entonces, ahora me van a ayudar. Laura, puede ser que te toque a ti. Creo que soy yo, ¿no? Sí. ¿No hay otra Laura? Ah, bueno. No hay otra Laura. Sí. Bueno, yo me llevo mucho, como siempre. Me quedo con la mirada de aceptar lo que es, y me encantó al final lo que habló. Gracias, Lili. Gracias. Alexis, ¿seguís vos? Muchas cosas. La visión positiva de la culpa me pareció muy interesante. Y esto último no sé si lo entendí bien o no, pero asumir la exclusión como una lealtad que si la rompo, de algún modo puedo empezar a hacer un movimiento diferente, soltando o tomando para ubicarme en otro lugar. Así que, pero entre mil cosas más que bastante impactante. Gracias. Gracias. Continúa Miriam. Bueno, Abigail, primero agradecerte por la participación en estas dos clases. Y bueno, primero el agradecimiento a mis papás, bueno, que ya no están, pero me parece que es importante reconocerlos en todo lo que me han dado. Y en segundo lugar me llevo el trabajar, el reconocerme y el preguntarme qué cosas qué asuntos me quedan pendientes todavía. Así que muchas gracias. Gracias. Sigue Amparo. Muchas gracias, Abigail. Me llevo el deseo de seguir indagando la formación de terapia familiar sistémica, me parece súper linda. Y me llevo no excluir a nadie. Gracias. Gracias, Amparo. Luz. Hola a todos. Hola, Abigail. Muchas gracias por estas dos clases y todos los conocimientos y cosas al corazón que nos llevamos. Yo personalmente me llevo una reflexión sobre mi propia familia. Creo que hoy en día creía que hoy en día no estaba excluyendo a nadie, o que nadie estaba siendo excluido en general en el sistema, y lo que me llevo es esto de que los juicios también son una forma de rechazar. Así que nada, me di cuenta que en algunas veces
si discuto con mi papá o mi mamá que están separados, capaz que voy con el otro y agarro los juicios del otro y yo también formo los míos, y no, un embrollo horrible. Igualmente, también me llevo mucha felicidad con respecto a mi familia, porque siento que medianamente nos aceptamos entre todos y que mantenemos el mejor orden que hoy en día nos sale, pero para el futuro esto de no excluir y ver qué otras cosas son modos de exclusión que antes no sabía. Gracias, y gracias, Adri, a vos también por estos momentos que se generan. Gracias, Luz. Sacate el babero, Adri. Bueno, Abby no sabe, perdón, ¿no? Pero es un momento para mí muy especial. Luz fue alumna mía y hemos hecho en el momento de secundaria un grupo muy especial y he podido hacer muchas configuraciones, ¿no, Luz? Ahí me aventuré con las configuraciones en el aula y bueno, así que me saco el babero. Y me hicieron sentir un montón de cosas. Me hizo sentir el campo, lo que decimos con el campo fenomenológico. Qué bueno. Bueno, gracias. Alexia, sí, Alexia. Sí, bueno, yo me voy muy contenta, muy agradecida. Los dos encuentros me movilizaron un montón, porque desde chica trato de entender un montón de cosas y cada vez que voy entendiendo más se me generan más preguntas, y creo que lo que me llevo es una llave, digamos, para abrir esa puerta de un mayor entendimiento. Y me quedaron un montón de cosas de estas clases, pero puntualmente de la de hoy lo que más me quedó es que también podemos rechazar aspectos de una persona, no necesariamente a la persona, y esto de los síntomas como una forma de compensación. Me quedó ahí como muy interesante para saber más. Gracias. Gracias. Y tengo a Paula Andrea. Sí, bueno, buenas noches, Abigail. Muchísimas gracias, porque cada vez que nos traes una temática, la verdad que nos llega al alma. O bueno, estoy hablando a nivel general, me llega al alma. Y yo me quedo con algo que dijiste al final sobre la titularidad versus prioridad, que es mucha pretensión yo pretender ser titular y a la vez prioridad. Y creo que he tenido más prioridad y me he enfocado mucho en la titularidad. Entonces, bueno, me quedó ese mensaje el día de hoy. Muchas gracias. 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 Bueno, y para seguir integrando los sentires, tengo a Esther Pelufo, mamá. Mami, tenés el micrófono, el micrófono, eso. Qué lindo, ¿no es cierto? Estas clases con su mamá, con la mamá, ¿no? Claro, seguir profundizando constantemente, porque este es un aprendizaje continuo, y cada vez que uno escucha, dice, bueno, me falta todavía algo más. Muchas gracias, Abigail. Muchas gracias. Y gracias. Y Paula Keller. Bueno, a mí me quedó no sé si es largo o no, pero hay algo que escuché que es una relación entre lo que es la integración y la inclusión. O sea, entiendo que la inclusión es lo contrario a la exclusión, pero ¿cómo se relaciona con esto de la integración? Entonces, ahí hay algo que me hizo ruido, no sé por qué. Eso es lo que me quedó ahí dando vuelta. Así que... ¿Lo querés convertir en pregunta? Sí, por eso. ¿Cuál es la diferencia entre eso de integración y inclusión, que mencionaste varias veces? Bueno, el término inclusión, exclusión es un término hellingeriano. El tema integración es un tema que lo traigo yo con fines didácticos, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando me integro es cuando veo partes mías rechazadas. Yo
tengo una impronta muy humanista, entonces hablo de dignidad, que yo soy un ser humano íntegro y que me puedo sentir más digna cada vez que integro partes mías. Y no puedo terminar de integrar partes mías si no puedo integrar partes del sistema del cual yo vengo. Entonces, la integridad para mí está enlazada con la dignidad, con reconocer quién soy, de dónde vengo, de darle espacio a eso, que es móvil. Como dice Esther, es un flujo vital que está en mí. Hoy es una cosa, mañana es otra cosa, hoy es conmigo, mañana es con mi esposo, con algún hijo que me trae información. Por eso, en relación a lo que dijo Esther, hay algunos que dicen en este métier, en este ámbito, yo ya la tomé a mi mamá, como yo ya trabajé a mi papá. Y es una integración constante. Yo me río porque yo no creo en absolutos, creo que estamos con mucha humildad cada día haciendo un trabajo de integración, integrar nuestro sistema, nuestra comunidad educativa, nuestras amistades desde un lugar más amplio. Así que integración es un recurso, es una palabra didáctica que yo uso en las clases. Exclusión. Inclusión. Inclusión es un término hellingeriano. Lo mismo que aceptación no usamos, que lo escuché por ahí, después se lo dicen a sus compañeros, nosotros usamos reconocimiento. Tampoco usamos aceptación, porque aceptar, Bert decía que te ponías en un lugar más importante cuando aceptabas al otro, lo ponías más abajo. Y ya que estamos, te agarro el envión, Paula. Tampoco decimos perdón, decimos lo siento. Lo siento está pasado por el corazón. Perdón es me pongo yo en un lugar inferior al tuyo que te perdono. Entonces, en términos hellingerianos hay muchísimo para investigar. Bien, gracias Abigail por la aclaración. Usamos recursos didácticos para ir introduciendo una filosofía que tiene su propio lenguaje, que lleva muchísimos años aprenderlo. Yo estoy desde el 2000 con este lenguaje y este aprendizaje. Tuve la oportunidad de estar mano a mano con Hellinger, con Joan, con Tiu, con Miguel, con gente muy experimentada, y lo que hacemos es cada vez simplificarlo y que sea más accesible en diferentes formas de aprendizaje. Gracias, Paula. Bueno, y para cerrar yo voy a decir lo mío, que yo me quedo con las vibraciones. Hoy trajiste algo diferente. Trajiste las vibraciones. Es esta frase, ¿no? Yo tengo vibraciones de aquello que hizo mi abuelo Adrián, al que yo estoy trabajando un montón, integrando, el excluido, ¿no? Pero esto de las vibraciones, porque es permanente, hay que trabajar todo el tiempo, no es un trabajo cerrado, no es un trabajo, digamos, con esta magia de las constelaciones que es circular, no es lineal. Exacto. Nunca termina, siempre, es decir, termina para volver a comenzar. Así que trato de las vibraciones. Gracias, Ani. Sí, las vibraciones, las resonancias, sí, es un buen... La verdad que es una palabra bellísima. Yo agradezco mucho la oportunidad de estar acá con ustedes, por la atención, por el tiempo. Me encanta, aprendo enseñando, soy de los que aprendo enseñando, así que nos vemos en cualquier día de estos. Pronto vamos a estar dando pedagogía sistémica aplicada con Adri. El martes que viene tenemos un vivo sobre la investigación, también que has hecho con tu equipo pionero. Y bueno, y Esther, seguimos acá, estoy a tu servicio, Esther, lo que necesitas, estás donde Muchas gracias. Muchas gracias, Avi, muchas gracias. Cariños para todos, que estén muy bien y buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches Gracias a todos. Gracias.